Hoy nos vamos a meter de lleno en un material que plantea una pregunta que yo creo se hace en comunidades en todo el mundo. ¿Es posible diseñar intencionalmente un futuro mejor? Es una pregunta fundamental y nuestra fuente es un caso de estudio fascinante. Es uno de los capítulos del libro. Y nos propone un viaje a esta ciudad, Reconquista, pero en el año 2035. Ahora, lo que hace especial no es solo pintar un futuro ideal. No, para nada. La verdadera misión de nuestra charla hoy va a ser desglosar el cómo. Porque el texto argumenta que ese futuro se construye sobre las lecciones aprendidas y ahí está la sustancia. Es que esa es la clave. El texto tiene una doble función muy interesante. Por un lado, sí es una pieza de inspiración, una visión, pero por otro, y acá está lo importante, se presenta casi como un manual de estrategia. Un análisis de los cimientos. Exacto. No es sobre magia, sino sobre método. Hoy vamos a explorar los conceptos que el autor pone sobre la mesa. Cómo se planifica la resiliencia urbana después de una crisis. Cómo se implementa la tecnología sin dejar a nadie atrás. Y sobre todo, el valor de la continuidad en las políticas públicas. Perfecto. Entonces arranquemos por ese futuro. Transportémonos a la reconquista del 2035 que nos describe el autor. El cuadro que pinta es muy atractivo, la verdad. Lleno de detalles. Sí, habla de veredas arboladas, de una ruta al puerto que antes era una boca de lobo y que ahora tiene ciclovías iluminadas, seguras. Menciona cosas que suenan lejanas, como cargadores solares en las esquinas o wifi gratuito para un servicio público más. Y fíjate que no son solo adornos estéticos. Cada uno de esos detalles en la narrativa del texto es el resultado de una decisión estratégica para resolver un problema. Claro. La ciclovía iluminada no es solo para que se vea lindo, es para conectar a la gente de forma segura y buena, fomentar un transporte más sostenible. Detrás de esa imagen hay un análisis profundo. Y lo conecta con cambios sociales, ¿no? Insiste mucho en que los jóvenes ya no sienten una necesidad de irse a otro lado para encontrar oportunidades, un problema crónico de muchas ciudades intermedias. El famoso éxodo de talentos. Y el texto también hace mucho hincapié en un crecimiento planificado. Menciona que se evitó la expansión descontrolada con viviendas accesibles y, esto es crucial, con servicios que llegaron a la periferia. Hay una frase que me pareció fuertísima. Dice que barrios que fueron sinónimo de espera por fin tienen pavimento y cloacas, superando lo que describe como un olvido histórico. Eso habla de una intención de reparar deudas sociales, claramente. Y esa idea de reparación también se ve en lo cultural. La vieja estación de tren, un espacio que podría haber quedado abandonado, se convierte en un gran parque cultural. Pero lo fascinante es cómo el autor vincula estas mejoras locales con una visión, bueno, mucho más ambiciosa, una visión regional. Y la voy a citar porque es la tesis del capítulo. Nada de esto fue magia ni utopía. Fue el fruto de proyectos concretos, de la perseverancia. Te está diciendo constantemente, no mira la foto del futuro, mira la película de cómo se llegó hasta ahí. Totalmente. Y esa película parece estar hecha de lecciones aprendidas, Bien, acá es donde para mí se pone realmente interesante el análisis. porque el texto no solo describe el qué, sino el cómo. Dedica la mayor parte del espacio a desglosar lo que llama una caja de herramientas, con cuatro lecciones clave. Son casi como los mandamientos para construir esta ciudad. Sí, es una buena forma de verlo. La primera lección es algo que puede sonar a cliché, pero que el texto se esfuerza en definir, el poder de la comunidad. Es que va más allá del eslogan. La idea central, como la fórmula del autor, es que ningún cambio profundo se logra en soledad. Y detalla mecanismos específicos, ¿viste? Como los presupuestos participativos, Claro, donde no solo consulta a los vecinos, sino que se les da el poder de decidir en qué se invierte el dinero en sus barrios. o sea, se transforma al ciudadano de un receptor pasivo a un agente activo del cambio. Y pone un foco especial en la juventud. Argumenta que cuando los jóvenes se les da un espacio real, el horizonte se llena de creatividad y empuje. Pero, ¿sabes qué me pregunto? A ver, La participación ciudadana es un concepto difícil. Muchas veces termina una asamblea con poca gente o en consultas que no son vinculantes. ¿El texto da alguna
pista de cómo lograron que funcionara según su relato? Esa es una excelente pregunta. La resiliencia dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en la prioridad número uno de las planificaciones. Y eso se tradujo en infraestructura muy concreta. Desagües, reservorios, defensas. O sea que no se trata solo de reaccionar, sino de anticiparse. El texto habla de mapear sus riesgos y preparar defensas antes de que llegue la tormenta. Y acá menciona algo que me llamó la atención. El Jaucanigas. Para la gente que no lo conoce, ¿qué es exactamente? Es una aclaración importante. El Jaucanigas es uno de los humedales más grandes y biodiversos de Argentina. Y la lección que el texto saca de la inundación es que esos humedales no son solo un paisaje bonito, no son un lujo. Para nada. Son una infraestructura natural crítica. Funcionan como una esponja gigante que absorbe el exceso de agua. Cuidarlos dejó de ser una política ambiental para convertirse, como dice el texto, en un salvavidas ante el cambio climático. La sostenibilidad como estrategia de supervivencia. Exacto. Entiendo. Pasemos a la tercera lección que se enfoca en la tecnología, pero con un apellido clave. Tecnología con propósito humano. El autor celebra la modernización, los trámites en línea, pero admite un riesgo enorme, la brecha digital. Y acá el análisis se pone muy actual. El enfoque que describe el texto es que de nada sirve tener una ciudad inteligente si una parte de la población no puede usarla. Claro. Por eso el pilar de la modernización, según esta visión, fue la inclusión digital. Capacitar a jóvenes, a adultos mayores, a sectores vulnerables. El principio es claro. De poco sirve una ciudad inteligente si no es inclusiva. Y el texto se anima a ir más allá. Proyecta una innovación futura que suena casi a ciencia ficción. Un presupuesto por programa virtual. Sí, es muy llamativo. Describe una herramienta para compras del Estado que usaría datos biométricos, como la huella dactilar o reconocimiento facial, para aumentar la transparencia. Suena increíblemente avanzado, pero no menciona los riesgos. Estamos hablando de datos biométricos. ¿Se aborda la privacidad? Es la pregunta del millón. Y es una tensión inherente a estas tecnologías. El texto presenta desde una óptica puramente positiva, una herramienta para eliminar la burocracia y la corrupción. No profundiza en los debates sobre protección de datos o el potencial de exclusión. Lo enmarca como un ideal de eficiencia al servicio de la gente, pero deja esa pregunta abierta. Interesante, nos deja pensante. Y llegamos a la cuarta y última lección. Crecimiento con equidad. El argumento es que el desarrollo económico no sirve de nada si no se traduce en bienestar social. El equilibrio es la palabra clave acá. La prosperidad, según esta visión, se mide en la calidad de vida, y hay una frase muy reveladora que lo resume. La prosperidad se mide en si el sueldo alcanza, en si las familias pueden disfrutar de su ciudad. Es una definición de progreso muy anclada en lo cotidiano. Totalmente. El objetivo es que la gente sienta que puede construir su proyecto de vida en el lugar donde nació, si así lo quiere. Y en este punto el texto hace algo que no es tan común. Muestra una honestidad brutal. Admite que no se resolvió todo. Eso es clave. Usa una metáfora genial. Quedan baches que tapar, literal y metafóricamente. Reconoce que todavía hay hogares sin servicios o familias sin empleo. Me parece un gesto de madurez. Absolutamente. Presentar el proceso como un éxito rotundo le restaría toda credibilidad. Esa admisión de la deuda pendiente es, paradójicamente, uno de los puntos más fuertes del argumento. Sugiere que no es una fórmula mágica, Claro, sino un proceso continuo, y afirma que reconocer lo que falta no es una derrota, sino un impulso para seguir trabajando. Los logros se presentan no como un final, sino como cimientos sólidos. lo que nos lleva a la pregunta final. Bueno, ¿y ahora qué? El texto no se queda en el pasado, usa esas lecciones para mirar los desafíos que vienen, y no son pocos. Para nada. La adaptación a un cambio climático que ya está acá, la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial y el desafío de involucrar a las nuevas generaciones como protagonistas. Y la respuesta que ofrece el autor no es inventar algo nuevo, sino profundizar y evolucionar el modelo escrito. La sostenibilidad ya no es solo una estrategia, se vuelve una condición de supervivencia. Y la participación ciudadana también tiene que evolucionar. Sí, tiene que dar un salto. El texto habla de pasar de eventos puntuales, como los presupuestos participativos, a una democracia cotidiana, con foros vecinales permanentes
y comités de control ciudadano. El texto también es consciente de que Reconquista no es una isla. Reconoce que los vaivenes del país impactan y se pregunta cómo se puede seguir avanzando en tiempos de crisis. Clara. Y acá la resiliencia ya no es solo climática, sino también política y económica. La respuesta, según el libro, está en la unidad lograda entre el sector público, privado y la comunidad organizada. Una armadura para tiempos inciertos lo describe. Me encanta esta metáfora. La idea es que el progreso no dependa de un presupuesto abultado, sino del compromiso colectivo. Una comunidad organizada, con un norte claro, es más capaz de capear las tormentas. Y esa palabra, compromiso, es la que el texto eleva como clave de todo. La define como una responsabilidad compartida que trasciende a cualquier gobierno de turno. Una ciudadanía alerta y colaborativa. Exacto, exigiendo, pero también arrimando el hombro. Lo que nos lleva al concepto final, que me parece el más potente, la continuidad bien entendida. El autor tiene mucho cuidado en diferenciarla de la inmovilidad. No se trata de repetir las mismas fórmulas, No es quedarse quieto. para nada. La define como persistente en los valores y flexibilidad en los métodos. O sea, los grandes objetivos de la comunidad se mantienen, pero las estrategias para alcanzarlos tienen que adaptarse. Entonces, para ir cerrando, la gran idea que nos deja este texto es que la transformación de una ciudad no es una carrera con meta final, es un proceso continuo. Un camino que siempre vuelve a empezar. El autor no ofrece un final feliz, sino lo que llama el umbral de una nueva etapa. Exacto. Y deja una reflexión final muy poderosa. Nos muestra que el futuro de una comunidad no es algo que simplemente sucede, sino algo que se puede diseñar y construir colectivamente. El texto se cierra con una frase del sacerdote y músico Julián Cini que le da un sabor local y una fuerza increíble. Para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Naked, amigo. Uf, qué potente. Es un llamado a la acción. A la solidaridad y trabajo codo a codo nos deja con mucho que pensar. Y con una pregunta provocadora que el propio texto plantea al final. Dice que la historia de cualquier comunidad la escriben sus habitantes. La pregunta que queda flotando no es solo para la gente de Reconquista, sino para cualquiera que nos escucha. ¿Qué estamos dispuestos a hacer, cada uno de nosotros, por el lugar donde vivimos mañana?